agenda del día es esta. Vamos a hablar sobre historia, la definición, la epidemiología, clasificación, manifestaciones clínicas, diagnóstico, tratamiento y pues las conclusiones. Pero para empezar, vamos a hacer un poquito. Entonces, ingresan por favor este código en la página que les dejé en el chat, o pues si tienen la aplicación, entonces ingresen por ahí. ¿No estaban viendo la presentación? No, Aleja, no se ve. Y en este momento ven la página. La página sí. Sí, sí, señora. Ah, bueno, listo. Qué pena, yo pensé que se estaba viendo la presentación, pero entonces no importa. Ya les pongo aquí está el código, aquí arriba, entonces ingresan esto. ¿Sí pudieron ingresar? ¿Alguno tuvo algún problema o algo? Bueno, van 12, somos 27. Bueno, entonces empezamos. ¿Ya todos pudieron o falta alguien? ¿Alguno tuvo alguna dificultad para ingresar o algo? Bueno, entonces vamos a empezar. Ahí ya les debe aparecer la primera pregunta. Un paciente consulta urgencias porque ingirió amonía accidentalmente y sabe que es alérgico. El paciente está hipotenso, pero no tiene ni estridor, ni urticaria, ni edemas. ¿Es anafilaxia, sí o no? Bueno, entonces la respuesta era sí. Ahorita pues vamos a ver en la charla, vamos a responder pues todas estas preguntas. Listo, ya les debe aparecer la segunda pregunta.
¿Cómo hago un diagnóstico fiable de anafilaxia? Con niveles séricos de histamina, niveles séricos de IgE, con clínica o con niveles séricos de triptasa. Ay, algo pasó. Sí, muy bien, la mayoría respondió bien con clínica. La tercera pregunta es, ¿el shock anafiláctico es de tipo A, cardiogénico, B, hipovolémico, C, distributivo o todas las anteriores? Bueno, ahí se equivocaron. En realidad es un shock mixto y tiene un poquito de todo. Ahorita vamos a ver. La cuarta pregunta. Paciente consulta por urgencias con estridor y síntomas gastrointestinales. ¿Cuál es la primera opción de manejo? ¿Epinefrina, antihistamínicos, glucocorticoides o nebulizaciones? Ahora lo vamos a ver también si el tratamiento es epinefrina. Y ya la última, es un paciente hipertenso en manejo con el enalapril y bisoprolol, consulta urgencias con estridor y urticaria. ¿Qué tratamiento le da a este paciente? Glucagón, antihistamínicos más corticoides o epinefrina más corticoides. La respuesta es epinefrina más glucagón para revertir el beta bloqueador, pero entonces ahorita también vamos a verlo. Entonces los ganadores del quiz fueron Angélica, no sé quién es la segunda persona, el X y Lorena, creo. Bueno, entonces ahora sí vamos a empezar. Eh, me avisan por favor si ven ya las diapositivas. Ya las vemos. Ah, bueno, listo. Entonces vamos a empezar con algo de historia. Charles Richet y Poton, dos fisiólogos franceses que estaban estudiando una toxina de la quina sulcata, que es la anemona que vemos en la imagen inferior, pues ellos la denominaron como actinotoxina. Estaban buscando como describir las características físicas, químicas y tóxicas de esta en animales, pues específicamente en perros. Una vez pues terminaron este estudio, quisieron tratar de desensibilizar los perros que habían utilizado frente a esta toxina. Entonces diseñaron un estudio en el cual cogieron los perros del estudio anterior
y otros perros como grupo control. Y después les inyectaban nuevas dosis de la toxina. Entonces ellos empezaron a ver que los perros que habían sido previamente pues sensibilizados en el estudio anterior estaban presentando reacciones como vómito, defecación, convulsionaban y en media hora se morían, que era justo lo contrario de lo que ellos estaban buscando. Entonces ellos fueron los primeros en describir pues, la hipersensibilidad y la nombraron anafilaxis, tratando Aleja, pues perdón, de explicar que es no una están- reacción. Aleja, perdón, es que no se están viendo las diapositivas. Yo veo como la presentación, pero solo veo la parte pequeña de PowerPoint y no veo cuando pasa. No sé qué pasa, la verdad, porque, o sea, la tenía exponiendo normal. Ahí ven, pues, no sé qué más hacer. Sí, pero no la vemos en modo presentación. Estamos viendo la diapositiva 4. Y la pongo en modo presentación y no, o sea, ahí la tengo en modo presentación en mi computadora. O sea, me aparece así, pero no sé qué pasa. Yo creo que estás proyectando otra imagen. Esperen un momentico, yo vuelvo a intentar. Bueno. Y así, Ahora sí. ¿sí? Y me escuchan bien. Sí, Aleja. Listo. Entonces, bueno, entonces ellos nombraron la anafilaxis así, pues como en oposición a la inmunidad protección, que era lo que buscaban. Y en el año 1913, Charles Richet recibió el premio Nobel por este descubrimiento. Bueno, entonces, ¿qué es la anafilaxia? Pues la anafilaxia representa el extremo más severo en todo el espectro de las reacciones alérgicas. Pues en la literatura se pueden encontrar muchas definiciones y muchas organizaciones internacionales han intentado definirla, entre ellas el Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas de los Estados Unidos, la Academia Americana de Alergia, Asma y Inmunología, y la Organización Mundial de Alergia. Nosotras escogimos la definición del 2020 de la Organización Mundial de Alergia, que nos pareció que era la más completa, y ellos la describen como una reacción de hipersensibilidad sistémica grave, usualmente de rápida instauración, se caracteriza por el compromiso de la vía aérea, la respiración y o la circulación, es potencialmente mortal y puede ocurrir sin el compromiso de la piel o la presencia de shock. Aquí es muy importante resaltar que el término es anafilaxia y no debería usarse el término shock anafiláctico porque el shock no está presente necesariamente en todos los pacientes. Tampoco debería denominarse reacción alérgica porque no todas las reacciones alérgicas son anafilaxia. Tampoco debería denominarse reacción unida por IgE porque, como vamos a ver más adelante, pues hay otras vías que explican esta patología, y tampoco, pues anteriormente se usaban los términos reacciones anafilactoides o pseudoanafilaxia, y estas se utilizaban para describir las reacciones que no eran mediadas por IgE, pero en la nueva clasificación ya se incluyen, entonces pues, tampoco deberíamos utilizar esos términos. Con respecto a la epidemiología, tenemos una incidencia global de 50 a 102 episodios por año. Observado en varios un aumento de esta incidencia, sobre todo en países industrializados. La incidencia en niños es un poco mayor, de unas 761 por 100.000 personas al año. Tenemos una prevalencia del 0.3 al 5.1%. Esta pues varía dependiendo de los estudios, la definición que utilicen, y también depende del área geográfica. Tiene una recurrencia del 26 al 54% en un seguimiento de 1.5 a 25 años. Esto es importante porque nos está diciendo que un cuarto hasta la mitad de los pacientes van a tener un nuevo episodio en la vida, entonces los pacientes, una vez tienen su primer episodio, deben pues tener la educación para que ellos sepan cómo actuar en ocasiones futuras. Tenemos una mortalidad por medicamentos de 0.05 a 0.51 por 1 millón de personas al año.
por comida 0.03 a 0.32 y por venenos del 0.09 al 0.03. En muchos países, incluyendo Colombia, no se conoce la epidemiología general de la anafilaxia y pues tampoco el panorama de manejo ni nada. Sin embargo, pues algunos estudios nos dicen algunas cosas como la prevalencia de los episodios pues, de la etiología más frecuente en Latinoamérica, en los cuales dicen que la más frecuente son alimentos, un 36.1%, a medicamentos 27.7% y a picaduras de insectos en el 26.2%. Sin embargo, pues aquí en Colombia no tenemos pues, información. También la etiología es diferente dependiendo de la edad. En niños es más frecuente las reacciones por comida y en adultos por venenos y por medicamentos. Para tener un episodio de anafilaxia, y entre ellos tenemos la edad. En los hombres es más común en los niños y en las mujeres en mayores de 15. También depende de la ruta de exposición, siendo mayor en la vía parenteral. Cuando hay interrupción de medicamentos en los pacientes previamente desensibilizados, como en las, la insulina, ha tenido una exposición previa. La geografía, sobre todo en latitudes norte, el sexo en las mujeres es más frecuente en reacciones al látex, aspirina y algunos medicamentos, y en los hombres a los venenos. Y tener de anafilaxia severa. Entonces tenemos los extremos de la vida en niños y ancianos, comorbilidades como asma, cardiomiopatia isquémica dilatada y enfermedad coronaria, utilizar medicamentos como antihipertensivos, sobre todo los beta bloqueadores, los inhibidores de la monoaminoxidasa, antidepresivos tricíclicos y la disminución de la conciencia, pues por el consumo de alcohol, sedantes o drogas recreacionales. Bueno, nosotros tenemos como una información muy limitada acerca de los mecanismos fisiopatológicos de la anafilaxia, pues debido al carácter mortal de esta. Sin embargo, se han realizado ciertos estudios en pacientes voluntarios a los cuales se les induce la reacción y también pues la información que se recoge en los servicios de urgencias. Esta se ha complementado con estudios en ratones, la cual ha sido clave para pues, observar las nuevas vías y explicar las nuevas vías fisiopatológicas que vamos a ver ahorita. Entonces la anafilaxia se puede clasificar en tres: inmunológica, no inmunológica o idiopática. Dentro de la inmunológica tenemos la mediada por IgE, que es la vía clásica y también la más frecuente. Aquí caben las reacciones a casi todo, entonces están a medicamentos, venenos, comida, látex, medidas de contraste, etc. También tenemos las no mediadas por IgE, en la cual tenemos la mediada por IgG. Esta es una vía que se ha observado en estudios, no ha sido comprobado en humanos. Esta vía se sabe que se necesita una concentración de antígeno muchísimo más alta para ser pues desencadenada. También se observa en reacciones transfusionales, en medicamentos como AINES, algunos biológicos, heparina, la C4A y C5A, pueden activar directamente a las células mediadoras. En la no inmunológica tenemos la mediada por medicamentos. Recientemente se ha descrito unos receptores que pueden activar a las células mediadoras directamente. Dentro de ellos están algunos opioides, musculares y antibióticos. Las células mediadoras pueden activarse por estímulos físicos como el ejercicio, el frío, el calor y la luz solar. Y también está la parte genética, en la cual tenemos el síndrome de activación de mastocitos monoclonales, y en esta pues es que hay una mutación en receptores y en algunas proteínas de las células mediadoras. Y ya se clasifica como idiopática cuando no se puede reconocer cuál fue el desencadenante. En la literatura se describe que puede ir desde un 6 hasta un 30%, pues dependiendo de los estudios. Y aquí es muy importante en la idiopática descartar los trastornos genéticos. Bueno, entonces vamos a hablar de la fisiopatología. Las células mediadoras más importantes
van a ser los mastocitos y los basófilos. Esto no quiere decir que sean las únicas células que participen, también se sabe que los macrófagos, los monocitos, los neutrófilos y las plaquetas tienen un rol importante, pero pues no se sabe exactamente cuál es. Entonces, bueno, estas dos células tienen características tanto morfológicas como funcionales muy parecidas. Las dos expresan este receptor que vemos aquí, que es el receptor de alta afinidad para IgE. Bueno, dentro de estas células tenemos los gránulos de ciertos mediadores. Entre ellos comparten que los dos liberan histamina y el PAF, que van a ser muy importantes, pero el mastocito tiene unos específicos que van a ser la heparina, la triptasa y el factor de necrosis tumoral alfa. Bueno, esta es la vía clásica, esta es la desencadenada por IgE. Aquí lo que va a pasar es que una vez el paciente tiene como una exposición a un alérgeno, este va a ser reconocido por los linfocitos T, estos se van a diferenciar en perfil TH2, que van a expresar interleuquinas como 4 y 5, que van a ir a activar los linfocitos B para que produzcan la IgE especial alérgeno. En un segundo, esa IgE pues, va a reconocer el alérgeno y va a ir a unirse a los receptores de alta afinidad de los mastocitos y los basófilos. Una vez se une a este receptor, se van a activar las tirosinquinasas y uno va a desencadenar una reacción que va a aumentar el inositol trifosfato, que va a ir a liberar el calcio intracelular del retículo endoplasmático, y este va a hacer tres cosas. La primera es que va a liberar los gránulos con los mediadores primarios y pues van a ser liberados al espacio extracelular. Lo segundo es que se va a transcribir los genes para las citoquinas y que posteriormente van a ser secretados. Y lo tercero es que se va a activar la fosfolipasa A2, que va a ir pues a la membrana para liberar ácido araquidónico y que se produzcan los derivados como las proteínas, los leucotrienos y el tromboxano. Bueno, entonces esta es la vía que les acabo de describir, esta es la más estudiada, la que más se conoce. Esta es otra que se describió recientemente. Este es un receptor acoplado a proteína G, que es el MRGPRX2. Este puede ser activado por neuropéptidos como la sustancia P y el neuropéptido Y, algunos péptidos antimicrobianos y medicamentos como la morfina, las fluoroquinolonas como la ciprofloxacina y algunos bloqueadores neuromusculares como el rocuronium. La diferencia de estas dos vías es que la mediada por IgE va a tener una acción más prolongada y va a tener efectos a distancia, mientras que esta va a ser más cortica la acción y va a tener efectos más localizados. Bueno, entonces una vez el mastocito o el basófilo pues son activados por la vía que sea, se van a liberar pues todos estos mediadores y van a tener ciertos efectos sistémicos. Entonces va a haber una vasodilatación en la cual va a haber una fuga vascular, se va a depletar el volumen intravascular, también vamos a tener broncoconstricción, hipermotilidad intestinal. Las citoquinas y los mediadores lipídicos van a hacer que se produzca una respuesta inflamatoria sistémica, y las enzimas, por ejemplo, la triptasa, va a activar la vía del complemento y las vías de coagulación a causar daño tisular. Entonces, así más o menos se vería un paciente con anafilaxia, aunque no necesariamente tiene que expresar pues todos los síntomas al tiempo. Entonces, dentro de las manifestaciones clínicas, tenemos que las más frecuentes son las de piel y mucosas, que van a estar hasta entre un 80 a un 90% de los casos, de las broncopulmonares, que están entre un 60 a un 70%, le siguen las cardiovasculares y las gastrointestinales de un 40 a un 50%, como las geniturinarias, que son unas del 5%. Dentro de las manifestaciones en piel tenemos la urticaria, al lado derecho, el angioedema. Este edema, pues aquí vemos las fotos, esto pues no es aquí localizado, se puede presentar en todo el sistema gastrointestinal, puede producir obstrucción de la vía aérea, dolor abdominal, etc. Vamos a tener flushing y pues prurito. Matizadas y bloqueando completamente la victoria. Podemos tener tos, sibilancias, estridor, rinitis. En las cardiovasculares tenemos vasodilatación, dolor torácico, vasoconstricción miocárdica,
hipotensión, shock, disminución del gasto cardíaco, la isquemia en el contexto del síndrome de Cunis, que ahorita lo vamos a ver, cardíaco. El síndrome de Cunis es un síndrome coronario agudo que puede ser angina inestable, infarto agudo de miocardio o trombosis del stent en un contexto de hipersensibilidad. Este tiene una incidencia del 8 por 100.000 habitantes en Estados Unidos y Europa. Las causas más frecuentes son los antibióticos y los AINES. Esos van a tener, pues van a ser específicos de estos mediadores que van a tener un papel muy importante. La histamina, cuando se une a receptores H1, causa vasoconstricción y fuga vascular. Cuando se une a los receptores H2, lo que va a hacer es incrementar la cronotropía y la ionotropía, tanto ventricular como auricular, y producen vasodilatación coronaria. La triptasa, curiosamente, se vio que no solamente estaban elevadas en pacientes pues, en anafilaxia en este síndrome, sino en síndrome coronario agudo no alérgico. Entonces, se utiliza como biomarcador para ver pues como un biomarcador de estabilidad de la placa. Y el PAF es uno de los más importantes porque es un depresor. Este disminuye el flujo coronario, retrasa la conducción atrioventricular y también funciona como señal para activar leucocitos y plaquetas, para liberar leucotrienos y también actúa como un vasoconstrictor directo. También esto va a estar mediado por algunos derivados del ácido araquidónico y las citoquinas. Tener en cuenta este síndrome es importante porque el tratamiento de la anafilaxia puede ser tratamiento contraindicado para el síndrome coronario agudo. Entonces, por ejemplo, si el paciente le va a poner beta bloqueadores, seguramente no me va a actuar bien la adrenalina. Si le pongo adrenalina, me puede aumentar la isquemia. O si uso ASA, esta también puede aumentar la respuesta pues, alérgica. Si le pongo opioides, como vimos, ellos mismos pueden activar ciertas vías directamente. Entonces, estos pacientes hay que tener mucho cuidado y pues individualizar el tratamiento pues, según el caso. En las manifestaciones gastrointestinales tenemos náusea, vómito, diarrea, deshidratación, hipovolemia y dolor abdominal, pues en consecuencia. En las neurológicas podemos tener mareo, confusión, cefalea, sensación de muerte inminente, síncope y convulsiones. En las geniturinarias podemos tener un paciente con edema escrotal, cólico uterino o sangrado uterino. Bueno, estos son los patrones de presentación. El más común es la presentación monofásica, se da en el 70 al 90% de los casos, tiene un pico a los 30 a los 60 minutos y luego tiene una resolución sin recurrencia. Por otro lado, tenemos la presentación bifásica, que es más común en niños, se puede dar hasta el 15% de los casos. Esta se define como una recurrencia de los síntomas horas después de la resolución del evento inicial sin la reexposición al desencadenante. Esta recurrencia generalmente ocurre en las primeras 8 horas, sin embargo, puede ocurrir hasta 24 horas después. Entonces, estos pacientes tienen que ser observados hasta 24 horas. Se cree que la administración de epinefrina temprana puede disminuir este tipo de presentación bifásica y se cree desde lo teórico que de pronto, en este caso, los glucocorticoides podrían tener pues cierta acción aquí, aunque no, la evidencia, pues no hay casi evidencia sobre eso. Y la última es la presentación prolongada, en la cual los síntomas se van a extender durante días o semanas, pero es rara. Bueno, entonces tenemos aquí el shock anafiláctico. Entonces este es un shock mixto, porque va a tener características del shock hipovolémico, del distributivo y del cardiogénico. Las citoquinas, como vimos ahorita, producen una vasodilatación, una reacción inflamatoria y va a producir una fuga vascular. Se va a crear un tercer espacio, se va a depletar el volumen intravascular, que puede ser de hasta el 35% en los primeros 10 minutos. La histamina, el factor de necrosis tumoral alfa y algunas interleuquinas pueden causar vasoplegia. Esto va a disminuir el retorno venoso. Vamos a tener bajas presiones de llenado que al principio pueden tener una compensación parcial con taquicardia
si tenemos un paciente con la función conservada, sin embargo tiene una segunda fase en la cual hay bradicardia y supresión miocárdica mediada por derivados del ácido araquidónico, citokina, el PAP y la histamina, como vimos ahorita, se puede producir isquemia, generando una disfunción sistólica y diastólica, y posteriormente pues podríamos tener un paciente en shock refractario. Se ha descrito que el shock refractario está mediado por la histamina, que lo que hace es aumentar la producción de óxido nítrico, y el óxido nítrico pues va a aumentar la producción de GMPC cíclico. Lo que va a pasar es que esto es un pues, potente vasodilatador, y en algunos modelos en animales se ha visto que la administración de azul de metileno intravenoso puede bloquear la guanidinotoxicasa y pues va a interrumpir pues como este ciclo. Bueno, ya por último, en el 2005, el Instituto Nacional de Alergia e Enfermedades Infecciosas se reunió para crear una herramienta fácil y tener a la mano para poder identificar la mayor parte de los pacientes, porque como pues ahorita hablamos, no hay un consenso internacional ni nada. Entonces crearon estos 3 criterios, los cuales fueron validados posteriormente. Esto es una unidad del 95% y una especificidad del 71%. Entonces el diagnóstico se hace con uno de los siguientes criterios. El primero es la aparición aguda de los síntomas de minutos a horas con afectación de la piel, mucosas o ambos. Puede tener generalizada o edema de la lengua. Y al menos uno de los siguientes. A, compromiso respiratorio, disnea, sibilancias, estridor, pico de flujo respiratorio reducido o hipoxemia. O B, presión arterial disminuida o síntomas asociados de disfunción del órgano. El segundo criterio es 2 o más de los siguientes síntomas que ocurren rápidamente después de la exposición a un probable alergeno para ese paciente y se da de minutos a horas. El primero es afectación del tejido mucocutáneo, la B es el compromiso respiratorio, la C, presión arterial disminuida o síntomas asociados, la D, síntomas gastrointestinales persistentes. Y el tercer criterio es la reducción de la presión arterial después de la exposición a un alérgeno conocido para ese paciente, y la reacción se da también de minutos a horas. En los niños, la presión sistólica baja pues va a ser la específica para la edad, y en adultos que tenga una presión sistólica menor a 90 milímetros de mercurio o una disminución mayor al 30% de la línea de base. Bueno, una vez hacemos el diagnóstico, lo vamos a clasificar según la severidad. Entonces, en el grado 1 solamente vamos a tener manifestaciones de piel y mucosas, cuál va a ser prurito, flushing, urticaria o angioedema. En el grado 2 ya vamos a tener algún compromiso gastrointestinal o broncopulmonar y vamos ya a tener taquicardia mayor de 20 latidos por minuto, hipotensión, tener una presión sistólica menor de 20 milímetros de la de base o arritmias. En el grado 3 vamos a tener un paciente con shock, y en el grado 4 vamos a tener ya un paciente en paro respiratorio o paro cardíaco. Bueno, tenemos algunas ayudas diagnósticas. Tenemos, por ejemplo, la tritasa, que la tritasa es el biomarcador más usado para confirmar el diagnóstico de anafilaxis retrospectivamente. Esta se puede medir en la primera hora desde el inicio de los síntomas, pues ya que el pico se da entre los 60 y los 90 minutos y puede persistir hasta 6 horas en sangre. También tenemos la histamina, en el cual pues, los niveles séricos aumentan en 5 a 10 minutos desde el inicio de los síntomas y vuelve a la normalidad en la primera hora. Sin embargo, los metabolitos pueden estar presentes en orina hasta 24 horas después. Estos dos biomarcadores no se piden siempre y no son criterios diagnósticos y pueden retrasar el tratamiento del paciente. Además, hay que tener en cuenta de que estos marcadores no siempre se elevan en todos los pacientes, especialmente no se elevan en niños que tengan reacciones a la comida. Entonces, pues, no son útiles totalmente. En este momento se están estudiando otros marcadores que parecen tener mejor alcance, como el PAF, ya que tiene una correlación significante con la severidad de la anafilaxis y pues se ha visto que es mejor que la tritasa o la histamina, pero estos dos
últimos que están en estudios. Sin embargo, la triptasa sí tiene como un lugar importante, ya que puede ayudar al diagnóstico en los pacientes con reacciones recurrentes. Entonces, lo que uno hace es, en el episodio, pues, medir la triptasa de los 30 a los 60 primeros minutos desde el inicio de los síntomas. Aquí dice, pues, que los niveles normales son mayor de 11.4 nanogramos por mililitro. Si la triptasa está normal, lo cito al paciente de 4 a 6 semanas y le hago un test de piel. Pero si está elevada, lo cito de 4 a 6 semanas y le vuelvo a tomar la triptasa. Si la triptasa está normal, lo cito de 4 a 6 semanas y le hago el test de piel. Pero si persiste elevada, voy a buscar mutaciones genéticas. Y esto me sirve pues para detectar esto que es difícil de diagnosticar, pues todos estos trastornos genéticos. Bueno, aquí ya sigue mi compañera, la doctora Melissa. Gracias, Aleja. Bueno, buenas noches a todos. La idea pues es no demorarlos mucho acá en la parte del tratamiento y es que aprendamos a los pilares pues como fundamentales en estos pacientes. Entonces, ¿cuál va a ser el objetivo de todos esos pacientes que nos llegan a un servicio de urgencias o en los sitios donde ustedes van a estar trabajando con anafilaxia, con los criterios que la doctora Alejandra ya les mencionó? El objetivo siempre va a ser que ustedes reconozcan a esos pacientes de forma temprana, que suspendan el contacto con el alergeno, ¿sí? Y que le den un tratamiento rápido con adrenalina. En la parte de suspender el tratamiento con el alergeno, eso es importante porque no todos los pacientes van a hacer las reacciones anafilácticas en la parte extrahospitalaria, ¿sí? Tenemos pacientes que pueden hacer esas reacciones dentro del hospital, en cirugía, en quirófano, los pacientes de la unidad de cuidado intensivo que se les coloca algún medicamento y hacen la reacción estando dentro del entorno hospitalario. Entonces también es importante pues la suspensión, digamos que de todo este tipo de medicamentos. ¿Cuál es el problema principal del tratamiento? Que es muy difícil nosotros predecir qué paciente va a necesitar un manejo avanzado de la vía aérea, qué tan grave va a ser la anafilaxia cuando el paciente llega a seguir con síntomas leves. Aleja, por Aleja. Aleja. Ya la cambié, ¿no te ve? Ya, ahí. Entonces, uno de los pilares fundamentales en estos pacientes va a ser entonces, no, pon la anterior, Aleja, por favor. O te adelantaste. Listo, no. No, ya me devolví. Es que está como lento el internet, perdón. Bueno, ok. Entonces, una de las cosas fundamentales en estos pacientes es que como no vamos a ser capaces de predecir la gravedad, tenemos que tener todo listo por si hay que hacer un abordaje rápido de la vía aérea de estos pacientes. Entonces, hay que preparar el equipo de vía aérea y ese equipo de vía aérea debe ir con un equipo de vía aérea difícil. Ustedes siempre se deben hacer la pregunta si tienen o están en la capacidad de manejar un paciente que tenga un edema pues en la vía aérea, y si no, pues solicitar ayuda de forma temprana y tener también dentro de ese equipo de vía aérea difícil un equipo de cricotiroidectomía, porque puede ser posible que este paciente no se le pueda acceder a una vía aérea y que tengamos que pasar pues a un abordaje quirúrgico, ¿sí? ¿Cuáles son los síntomas que nos dicen o qué nos puede alertar sobre que este paciente puede necesitar un manejo de vía aérea? Los que ustedes ven acá. Entonces, un paciente que esté con estridor, que llegue con dificultad respiratoria, que tenga edema, sobre todo en la lengua y en la úvula, ¿sí? Y que tengan alteraciones de la voz. Es difícil intubar a estos pacientes y por eso siempre debemos solicitar ayuda si no tenemos pues la suficiente experticia para hacerlo, y es difícil porque toda la anatomía de la vía aérea va a estar distorsionada y no vamos a tener los mismos puntos de referencia en estos pacientes. Y además, todo intento fallido que hagamos para abordar la vía aérea de estos pacientes, pues va a empeorar la obstrucción y va a empeorar el edema que hacen estos pacientes. Entonces, siempre tengan preparado cuando llegue ese paciente el equipo de vía aérea, que incluye un equipo de vía aérea difícil. La otra cosa, como el otro pilar de estos pacientes, es la administración de volumen. Como les decía Alejandra, esto se comporta como un choque mixto y hay mucha aumento de la permeabilidad vascular y fuga capilar, y estos pacientes van a tener, digamos que, o van a requerir grandes cantidades de volumen. Ellos pueden perder hasta un 35% de volumen,
La recomendación que les damos, pues según esta revisión que es de este año, es que se le administren a los adultos sobre todo 1 a 2 litros iniciales, y en los niños se puede hacer la reanimación con 20 miligramos por kilo. Se recomienda entonces que administremos soluciones salinas o Harman y evitar siempre la administración de coloides. Bueno, el pilar fundamental entonces del tratamiento, como les venía también diciendo Alejandra, va a ser la administración temprana de adrenalina. Digamos que esta va a ser la intervención más importante en todos estos pacientes. Ustedes conocen bien el mecanismo pues, de acción de la adrenalina y va a impactar en todos los mecanismos fisiopatológicos que ya les explicó Alejandra sobre estos pacientes. Entonces va a impactar en la vasoconstricción, va a reducir la permeabilidad vascular, va a ayudar en la como broncodilatador y va a reducir el edema, ¿sí? No hay ninguna contraindicación para que nosotros no le coloquemos adrenalina a un paciente que está con anafilaxia y que puede, digamos que, avanzar a un desenlace fatal, ¿sí? La parte de riesgo-beneficio con la adrenalina hay que aplicarla en todos los pacientes que tengamos pues como la sospecha de la anafilaxia. Hay que tener cuidado en algunos pacientes, sobre todo en los pacientes que tienen enfermedad cardiovascular, que son usuarios de antidepresivos tricíclicos, de los IMAOs también, y del metilfenidato. Hay que tener cuidado en estos pacientes, pero tampoco es una contraindicación, simplemente las dosis se pueden reducir un poco o aplicarla, porque riesgo-beneficio va a ser mucho mejor en la administración del medicamento. En las mujeres embarazadas tampoco hay ninguna contraindicación, se puede aplicar seguro, y también pues la mayoría de los estudios que se han realizado, la adrenalina tiene algunos estudios y alguna evidencia, pero como les decía Aleja, la mayoría de los estudios son realizados en voluntarios que les han recibido pues el alergeno y no es que la evidencia sea de muy buena calidad. Entonces, nada nos puede retrasar la administración de adrenalina en estos pacientes. Dale, pasa a la siguiente, Aleja. Bueno, ¿cómo la vamos a administrar? La pregunta que siempre nos hacemos, si la adrenalina la vamos a administrar intramuscular, subcutánea, intravenosa. Entonces, la recomendación actual viene desde hace varios años, ¿sí? Este es un estudio en los que ellos lo que hicieron fue comparar cómo era la absorción de la administración de adrenalina con varios intramuscular, subcutánea e intravenosa, y ellos demostraron pues que la absorción de la adrenalina intramuscular era mucho mejor que la adrenalina subcutánea. La que ustedes ven subcutánea es la azulita de acá abajo y las de arriba son las administraciones intramusculares. Entonces, por absorción es mejor administrar la intramuscular. Sigue la siguiente. Y en cuanto al perfil de seguridad, digamos que también se prefiere siempre la administración intramuscular porque es mucho mejor y tiene un perfil de seguridad beneficioso sobre la administración del medicamento de forma intravenosa. Esta es otra referencia. Ellos lo que hicieron acá fue comparar los eventos o los procesos cardiovasculares de los pacientes que se les administraba adrenalina de forma intramuscular y que se les administraba de forma venosa. Ellos que encontraron que había mucho más riesgo de sobredosis y de eventos cardiovasculares en los pacientes que recibían adrenalina intravenosa, fuera en bolo o fuera en infusión continua, que es la que ustedes ven acá, sobre los eventos que se podían presentar de riesgo en los pacientes que recibían administración intramuscular. Entonces, por el perfil de seguridad, también va a ser mucho mejor administrarla intramuscular. Siguiente, Aleja. Bueno, ¿cuáles son las dosis? Tenemos también como varias referencias para ubicarnos como en las dosis que debemos administrar a unos pacientes. Esta que ustedes ven acá en el cuadrito de arriba donde dice cualquier edad, esa es una de las recomendaciones también, que para cualquier edad la podemos administrar de esta forma, intramuscular 0.01 microgramos por kilo con una dosis máxima de 0.5, ¿sí? Y hay otras referencias que dividen la administración de acuerdo al peso, que se las voy a mostrar acá. Entonces, en los adultos, la administración, como les decía, debe ser inmediata, la dosis máxima es parecida a la de arriba, hasta 0.6, y se puede repetir cada 5 a 10 minutos, según pues la mejoría clínica del paciente.
Si no hay mejoría con la administración de adrenalina intramuscular, ya enseguida les hablo un poquito de anafilaxia refractaria, pues podríamos entonces requerir la infusión de adrenalina o la administración en bolo de adrenalina intravenosa, que hay que prepararla en una solución de 10 microgramos por mililitro, ¿sí? Y en esa solución entonces vamos a administrar bolos de 1 microgramo por kilo. Esto sería en bolo. Y la tercera opción sería administrarlo, esto sería en bolo o en infusión. Y la tercera opción sería administrarlo inhalado, que se utiliza mucho como terapia coayudante, sobre todo en los pacientes que tienen broncoespasmo y que riesgo-beneficio también nos sirve mucho de esta forma. Esto no hay necesidad de diluirlo, se utiliza como una nebulización y la idea es que quede también una solución de 1 miligramo por mililitro en nebulización, pero tienen que tener en cuenta que esta administración inhalada nunca nos va a sustituir la administración de adrenalina intramuscular o intravenosa, ¿cierto? Esto con respecto a adultos. En la parte de abajo ven ustedes las dosis de los niños, es otra referencia que utiliza las dosis de los niños de acuerdo al peso. Si ustedes ven, son muy similares en los lactantes menores de 10 kilos hasta 0.15 miligramos, en los niños que son de 10 a 25 kilos lo mismo, pero hay un cambio un poquito acá en los niños que pesan un poco más y que van hasta 50 kilos, que se puede administrar hasta 0.3. Dale, Aleja. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Después que hacemos la administración intramuscular de estos pacientes de adrenalina, tengan en cuenta, por lo que les explicó Alejandra, de los patrones pues, de la presentación de la anafilaxia, que hasta un 36% de los pacientes pueden requerir dosis repetidas de adrenalina, ¿sí? Y esto es más riesgoso en los pacientes que ya han tenido anafilaxia. Entonces, si el paciente no responde a esas dosis intramusculares y el paciente persiste hipotenso, ¿qué hacer? Lo que les acabé de decir, aplicar la adrenalina de forma intravenosa. ¿Cómo se prefiere? ¿Que si en bolo o en infusión lenta? Pues acá lo que nos dicen es que es mucho mejor en infusión lenta que administración en bolo por todos los efectos cardiovasculares, y la idea es que ustedes también preparen entonces la solución, que nos quede una solución de 1 microgramo por mililitro. Entonces lo que usualmente hacemos para que esto pueda ocurrir es que llevamos la adrenalina, la ampolla de adrenalina, que viene de 1 miligramo, se cogen 10 ampollitas de esas y se lleva a una solución de lo que le vayan a administrar de solución salina, que sea de 1000, para que nos quede una solución de 1 a 1, y ahí ya ustedes van a poder entonces regular mejor la dosis y administrarla en bolo en infusión lenta. Dale, siguiente. Bueno, esta era una de las preguntas que les colocamos en el test inicial. Entonces, en los pacientes que vienen en tratamiento con beta bloqueadores, ¿sí? Y con IECAS, hay algunos estudios que nos hablan de que pueden ser combinados, o sea, puede ser que el paciente venga tomando solo el beta bloqueador o que venga tomando el beta bloqueador con un IECA. Digamos que esto disminuye la respuesta inicial al manejo con adrenalina, y en estos pacientes los episodios pueden ser mucho más graves, ¿cierto? Aunque igual la mayoría de los pacientes van a responder al manejo con adrenalina. Hay varias series de casos y varios reportes que han mostrado como que tantos pacientes de estos que reciben betabloqueadores requieren manejo con glucagón, y realmente no son muchos, pero pues sí puede pasar y lo tienen que tener en cuenta. Entonces, siempre igual la primera línea va a ser la adrenalina. Administren siempre primero la adrenalina en estos pacientes. Pero si ustedes ven que no hay respuesta a la adrenalina, entonces hay que pensar en administrar el glucagón. Este medicamento va a tener un efecto que va a ser inotrópico positivo y va a tener mayor eficacia sobre los síntomas cardiovasculares. No vamos a tener eficacia sobre los síntomas respiratorios ni sobre el broncoespasmo. Entonces, muchas veces en estos pacientes lo que hay que hacer es administrar primero adrenalina, luego el glucagón, y adicional eso colocarle la adrenalina nebulizada para ayudarnos pues como con la parte del broncoespasmo. Ustedes ven acá la dosis, en adultos se coloca 1 a 5 miligramos en bolo y se puede controlar una infusión de 5 a 15 microgramos por minuto, y en los niños es de 20 a 30 microgramos por kilo con una dosis máxima de 1 miligramo, y también se puede colocar una infusión a la misma dosis. Bueno, ¿cuáles son los tratamientos adicionales que tenemos en estos pacientes?
Los antihistamínicos, tanto los H1 como los H2, los glucocorticoides y los broncodilatadores. Hay que tener muy presente que todos estos medicamentos van a ser tratamientos sintomáticos, ¿sí? Que no nos van a servir para aliviar la obstrucción de la vía aérea, que no van a mejorar la hipotensión del paciente y no son el tratamiento de primera línea en ningún paciente que esté cursando con anafilaxia. Siguiente, Aleja. Bueno, en cuanto a los antihistamínicos, tenemos la anterior, tenemos los H1 y los H2, pues digamos que como les explicó Alejandro, el papel de la histamina en la anafilaxia es muy bien conocido, pero realmente no se ha demostrado que estos medicamentos tengan efectos sobre el broncoespasmo de estos pacientes, ¿sí? Algunas referencias recomiendan riesgo-beneficio igual administrarlo en todos los pacientes porque son medicamentos que tienen un perfil de seguridad pues bastante amplio. Acá les menciono en la parte de abajo los H1 en el primer renglón y la ranitina que sería el H2 y las referencias que están a la derecha son las evidencias que tenemos y realmente son revisiones de Cochrane y algunas otras que en conclusión lo que nos dicen es que la evidencia es de muy baja calidad, que no hay ensayos clínicos que sean digamos que fiables y de buena, sí, de buena calidad y que nos permitan recomendar el antihistamínico como el tratamiento pues de primera elección en la adrenalina. Entonces, si bien se puede administrar porque es un medicamento que tiene bajo perfil de seguridad, no es la primera elección y no va a impactar pues en los síntomas que ya les dije. Siguiente. Bueno, otros tratamientos adicionales, los broncodilatadores, como les dije, pues se puede utilizar también como terapia coadyuvante, no van a prevenir tampoco el edema de la mucosa, se van a hacer útiles también en el paciente que tiene broncoespasmo, se pueden utilizar nebulizados o inhalados, y la otra serían los glucocorticoides. ¿Cuál es el problema de los glucocorticoides? Tampoco hay estudios. Todos los estudios que ustedes encuentran en anafilaxia casi son, y con esteroides son extrapolados de pacientes con asma, realmente no hay evidencia pues que respalde su uso en este campo, y el inicio de acción de estos medicamentos es más lento, ¿sí? Ellos actúan más como un efecto estabilizador de membrana y pueden empezar a actuar hasta los 30 minutos. Y lo que se ha descrito es que los pacientes que responden son pacientes que se les colocan sobre todo dosis altas, hasta 1000 miligramos de equivalentes de metilprednisolona son la respuesta, pues, o con estas dosis es que se logra algún tipo de respuesta en estos pacientes. Entonces tampoco son primera línea. Dale siguiente. Esto es un artículo de este año también. Ellos lo que trataron de hacer fue, del año pasado, perdón, lo que trataron de hacer fue revisar todos los estudios que habían disponibles para las diferentes intervenciones de la anafilaxia, miraron glucocorticoides, miraron todos los medicamentos que ya les dije, y en conclusión, este es el forest plot de los glucocorticoides, y realmente todos los estudios son de una heterogeneidad muy alta y no tienen ninguna evidencia confiable para recomendarlos pues como primera línea en tratamiento como de anafilaxia. Bueno, finalmente, pues, cuando hablamos de anafilaxia refractaria, hablamos de este trastorno cuando no hay respuesta a las medidas iniciales, cuando usted ya le colocó al paciente 2 o más dosis de adrenalina intramuscular y el paciente persiste con los síntomas de anafilaxia. Esos episodios pueden llevar a la anafilaxia fatal y tienen una mortalidad, pues, o esa anafilaxia fatal se presenta hasta en el 26% de los casos, y lo más común es que sean por medicamentos. Acá la importancia también entonces de siempre suspender el alergeno si el paciente pues hace la reacción de la forma intrahospitalaria. Todos estos pacientes van a requerir ingreso y monitorización en la unidad de cuidado intensivo porque ellos van a requerir la infusión de adrenalina IV y si no responden, pueden requerir otro tipo pues como de soporte, van a requerir otros vasopresores. Acá se han hecho algunos estudios con norepinefrina y vasopresina, en algunas cortes prefieren la vasopresina en estos pacientes, pero tampoco es que tengamos pues como una evidencia sólida al respecto. Y la otra opción que tenemos es utilizar azul de metileno en los pacientes que son muy refractarios y que se utiliza básicamente por el efecto de la vasodilatación profunda en estos pacientes. Acá les coloqué la dosis, 1 a 2 miligramos por kilo en bolo. Ese bolo se coloca en 20 minutos. Y finalmente, la última opción que tendríamos con esos pacientes, si no responden a ninguna de estas medidas,
sería llevarlos a una terapia de rescate y de rescate extracorpóreo, que sería el ECMO. Dale siguiente, Alejo. Listo, entonces ya para concluir, entonces siempre respondan estas preguntas cuando ustedes tengan un paciente con anafilaxia, siempre pregunten entonces, ¿existe riesgo de tener contacto con el alergeno nuevamente? Yo ya lo suspendí o el paciente pues puede tener nuevamente contacto con él. ¿Debo pedir ayuda si tengo un paciente con anafilaxia o puedo manejarlo yo solo? ¿Conozco bien la historia clínica? ¿Conozco los signos vitales del paciente? ¿Qué tan grave es la anafilaxia? ¿Cuáles son los signos que tengo de gravedad en estos pacientes? Y finalmente, pregúntense siempre si la jefe ya preparó la adrenalina. Bueno, estas son nuestras conclusiones. Entonces, la anafilaxia puede ocurrir sin compromiso de la piel o presencia de choque. Digamos que la IgE no es el único mecanismo fisiopatológico que va a explicar la anafilaxia. El patrón de presentación bifásico puede ocurrir hasta 24 horas después del inicio de los síntomas. Defina urgentemente si el paciente requiere manejo avanzado de la vía aérea y el error más común va a ser el retraso en la administración de la adrenalina. Muchas gracias. Listo para la revisión de hoy. Si tienen alguna duda, preguntas o comentarios. Yo tengo una pregunta. Sí. No sé pues si algún doctor me la quiere responder o la doctora Melissa. En estos días estaba de turno en urgencias y me llegó un paciente con sospecha de anafilaxia. Lo había atacado pues un enjambre de abejas. Entonces el señor llegó así, todo el cuerpo picado, pero todo. Y el señor venía remitido de una unidad local. Entonces, mientras el señor consultó a la unidad local y mientras se remitió, habían pasado como 6 horas. Y le administraron todo menos la adrenalina. Entonces, cuando el paciente llegó, venía pues como con un leve compromiso del estado neurológico, por ahí un Glasgow de 13. Ya le habían administrado, como les digo, todo menos adrenalina, corticoides, antihistamínicos, líquidos. Y el paciente no tenía pues ni signos ya de obstrucción de la vía aérea, ni estridor, nada. Él ya pues estaba respirando bien. Entonces mi duda es, o si me surgió en ese momento, ¿será que en este momento le pongo adrenalina al paciente? Porque ya ha pasado mucho tiempo. Entonces, eso fue pues como un caso particular y tenía esa duda. No sé si Aleja quiere responder. No me digas. Bueno, pues lo que yo haría ahí sería que si el paciente, como mostró Alejandra, todavía tiene alguno de los criterios de anafilaxia, yo sí le administraría la adrenalina. ¿Sí? Es cierto que algunos pacientes pueden mejorar con el manejo inicial con glucocorticoides y como en ese caso lo que le administraron pues al paciente en la unidad local, pero si el paciente todavía tenía compromiso de piel y tenía sobre todo lo que tú dices, compromiso del estado de conciencia, yo sí le administraría la adrenalina a ese paciente. Listo, muchísimas gracias. ¿Alguien más quiere hacer un comentario, tener alguna duda? ¿O terminamos aquí? Mira que acá en el chat hay una pregunta de Juan Alejandro. Dice, yo me preguntaba si hay algún predictor para asegurar la vía aérea tempranamente o para predecir la lingoespasmo. Y mi otra duda es que si bien el tipo de shock es mixto, ¿hay algún predominio de alguno de ellos o se van adicionando con la severidad? Pues a la primera pregunta, realmente no, Alejandro, no hay ningún predictor para que tú asegures la vía aérea. Como yo les decía, usted no sabe qué paciente va a requerir manejo avanzado de la vía aérea y es muy difícil predecirlo. Entonces, ese lado no lo hay. Simplemente usted tiene que estar preparado
y pensar que todo paciente con anafilaxia puede requerir manejo avanzado de la vía aérea y que esa vía aérea va a ser una vía aérea difícil. Y la otra, sí, es un choque, un tipo de shock mixto, y yo pienso que predomina la parte vasodilatada, ¿cierto? Pero como les explicó Alejandra, tiene componente de todo. Bueno, ¿alguien de los del grupo quiere postularse para la revisión del club de revistas dentro de 8 días? La reunión del próximo martes. Brian quiere. Entonces ahorita cuadramos eso. Y pues si no es más, muchísimas gracias por asistir y pues nos vemos dentro de 8 días. Muchas gracias por la revisión, estuvo excelente. Muchas gracias a la doctora Melissa y a Alejandra, que estuvo súper, súper bueno. Gracias, hasta luego. Gracias, muy buena la revisión, hasta luego. Gracias, hasta luego.